El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y les invito a buscar la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Vamos a leer un verso de la palabra de Dios allí. Hebreos capítulo 12 y el verso número 1. Y escuchamos. Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, 1. ¿Estamos listos? Escuchemos la lectura bíblica. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos al Señor y pidámosle que nos dé entendimiento espiritual de esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigas, Padre, por medio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y edifícanos espiritualmente. Guíanos con tu espíritu a todo aquello que es sano, que es recto, que es verdadero. Gracias, Señor. Gracias. Con gozo recibimos tu palabra en nuestros corazones. Con gozo, Señor, porque el gozo del Señor, dice tu palabra, es nuestra fuerza. Fortalécenos, Señor, por tu palabra. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos las gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Siéntase cómodo allí mientras escuchamos la palabra del Señor. El título de esta disertación: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Este pasaje que hemos leído es un pasaje muy conocido, muy hablado, ¿no? Muy predicado este texto. Y de acuerdo a la naturaleza del pasaje, sabemos que básicamente es un texto que nos está haciendo un llamamiento. Nos está haciendo un llamado. Vamos a irnos introduciendo en los pensamientos que quiero compartir con ustedes para llegar a unos argumentos que son los céntricos de esta disertación, y de los cuales vamos a derivar algunos principios espirituales para aplicarlos a nuestras vidas. Mucha atención, por favor, no se distraiga. El consejo práctico que tenemos en esta carta está orientado a direccionar nuestra visión en la persona del Señor Jesús para asegurar la salvación de nuestra alma. Amén. Un pasaje que tiene un consejo práctico.
lo que usted está leyendo allí no solamente es un llamado de parte del Señor, un llamado a aquellos incluso que no son salvos, que no lo conocen. Este pasaje es muy usado para eso, para mostrarle a aquellas personas que no conocen al Señor, que le conozcan, que pongan sus ojos, su visión en la persona maravillosa de Jesucristo. Pero también es un consejo práctico para aquellos que ya son creyentes. Un consejo que es posterior a otro que en el verso 1 está. En el verso 1 hay un llamado a que aquellos que ya son de Cristo se despojen de pecados que impiden el progreso en la vida cristiana, que se despojen de pesos y de cargas que asedian diariamente la vida de un creyente. Es un consejo práctico también, porque la vida cristiana usted tiene que vivirla despojado de toda carga, de todo peso, para que puedas andar, para que puedas progresar, para que puedas seguir avanzando. Una persona con cargas, un creyente con cargas, con tribulaciones, con peso, es una persona que difícilmente avanzará. En la Biblia hay más de un llamado de parte del Señor para que usted coja sus cargas y las ponga en Él, en el Señor, porque es lógico que una persona aplastada por una roca inmensa, por una pesada carga, es difícil que pueda avanzar. Por eso, si nosotros queremos entonces crecer en la vida cristiana, avanzar en la vida cristiana, tenemos que hacerlo libre de toda carga, libre de todo peso. A su nombre, a su nombre. Luego viene el llamado. Puesto los ojos en Jesús. Es un llamado práctico realmente, un consejo práctico, como es la costumbre del escritor de esta carta. Yo particularmente creo que fue dictada por el apóstol Pablo, pero su escriba fue uno de sus más amados discípulos, el doctor Lucas. Yo creo, con base en años de estudio, de investigación, que el escritor de esta carta es el doctor Lucas, pero quien se la dictó, Lucas, el médico amado, quien se la dictó fue su tutor, su mentor espiritual, el apóstol San Pablo. Entonces, ojo, estos son consejos prácticos. El escritor de esta carta y de otras, por lo menos 13 epístolas más, la costumbre que él tiene es la de que en los primeros capítulos siempre él enseña alguna doctrina. Siempre enseña una doctrina, pero en los últimos capítulos de sus cartas él se remite a dar consejos prácticos. Bueno, aquí tiene dos. Aquí tiene dos. Y el consejo práctico en el que nos estamos enfocando, y me quiero enfocar, es en el consejo de poner tus ojos, poner tu vista en la persona de Jesús. De hecho, si ese es el consejo directo, y directamente nosotros también podemos interpretar que al poner los ojos en Jesús, tenemos que quitar los ojos que tenemos puestos en otra persona diferente. Mira, hay gente que cree que para ser salva, hay gente que cree que para entrar al cielo tiene que poner su mirada, su confianza, tiene que poner su visión en una persona diferente de Jesús. Y el texto aquí está diciendo, si tú en realidad quieres ser salvo, está dando a entender, si tú en realidad quieres ir al cielo, tú tienes que poner los ojos, ¿es en quién? En Jesús. No en ningún otro hombre, ni en ninguna otra persona. Llámese un santo,
llámese una virgen, llámese un hombre vivo o piadoso, un hombre vivo o muerto. No, la salvación tiene nombre propio. La salvación tiene un nombre personal. La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Solo es Cristo. Por eso el llamado es bien directo. Puesto los ojos en Jesús. Y es un consejo práctico. Es decir, es para tomar la decisión, para llevarlo a la práctica. Esto no es solamente para escucharlo, esto es para ponerlo en práctica. Así que si tus ojos están puestos en tu esposa, en tu esposo, en tu hijo, en el presidente, en el gobernante, en el médico, en el político, deja de estar poniendo tus ojos en estas personas, porque ellos no te van a llevar ni a la gloria, ni al cielo, ni a ninguna parte. El único que te puede llevar al cielo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre. Ningún ser humano, por piadoso que sea, es infalible, ni perfecto, ni mucho menos tiene el poder para salvar a nadie. En las Sagradas Escrituras encontramos varios llamados a fijar nuestra vista en el Señor. Escuche esos llamados. Hay varios llamados como este en la Biblia. Y todos nos instan a poner los ojos en Jesús. Escuchemos el primero de estos llamados. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. Eso lo dijo un profeta en la antigüedad. Isaías 45, 22. Y lo dijo 700 años antes de que Cristo se encarnara. Y ya el profeta estaba anunciando que para poder ser salvo, todos los términos de la tierra había que mirar al Señor. Escuchemos otro llamado. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esas son palabras textuales de Dios nuestro Padre Celestial. En los días del Señor Jesucristo, Jesús hizo un milagro a 3 de sus discípulos. Los llamó aparte y los invitó a que subieran a un monte. Y en ese monte Él se transfiguró. Se le aparecieron allí al lado del Señor personajes de la antigüedad. Elías, Moisés, se le aparecieron. Fue tanta la gloria que descendió en ese lugar, fue tanto el impacto que produjo en los discípulos, que uno de ellos, Pedro, le dijo al Señor: hagamos aquí 3 santuarios, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Y cuando Pedro, todo atontado, todo maravillado, medio sonso, impactado, le dice eso al Señor, la voz de Dios el Padre se escuchó desde los cielos y dijo esas palabras. Escuche qué fue lo que dijo Dios el Padre desde el cielo. Escúchelo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Este es mi Hijo amado. O sea, no había que hacerle ningún santuario, ningún templo a Moisés, ni a Elías, ni a nadie, para escuchar la voz de estos personajes. A quien tenían que oír era a Jesús de Nazaret, el Hijo amado del Señor. Y eso lo dijo Dios, nuestro Padre Celestial. Pero hay un tercer llamado. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. En la boda de Caná de Galilea, eso está registrado en el capítulo 2 del libro del Evangelio de San Juan. Jesús hizo su primer milagro. Asistió a unas bodas en Caná de Galilea. Posiblemente quien se casaba era una de sus hermanas, de sus medio hermanas. Posiblemente, dada la familiaridad y el protagonismo que tenían María y el mismo Señor Jesucristo en esa fiesta. Se casaba una de las hermanas del Señor. Hicieron la fiesta de bodas y ya había llegado la hora de probar la bebida, el vino. La costumbre era que siempre al final se daba el mejor vino, pero aquí
el mayordomo de la fiesta se dio cuenta que el vino se había acabado y la gente estaba pidiendo. Entonces se acercan a María, la madre de Jesús, para pedirle el favor a María de que intercediera con su hijo, a ver qué podía hacer él por la necesidad que se estaba presentando. Cuando María se acerca a Jesús, Jesús le da a entender, ¿ve?, que no es a ella a quien tienen que acudir los hombres o las personas en medio de esa fiesta, sino a él, directamente a él. Y ella va y se devuelve a aquellos que le pidieron el favor de que mediara, que intercediera con el hijo. Jesús era él, recuerden, el primogénito de María. Por eso fue que la gente acudió a María, ¿sí?, para que María intercediera, mediara ante su hijo primogénito. Pero María se devuelve y les dice a las personas que la enviaron: haced todo lo que Él os diga. Lo que Él dijere, eso haga. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué gran lección aquí para aquellos que creen que María, la madre de Jesús, puede mediar entre nosotros y Dios nuestro Padre Celestial. No, no es María, mi amigo. No es María, mi hermano. Ni María ni ningún otro santo muerto, o ningún ser piadoso, ningún hombre o mujer piadosa aquí, que tú puedes acercarte a Dios. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. A su nombre. Aquí tenemos entonces un llamado específico a que de parte de María te está diciendo: a Él es el que tienes que oír, al hijo, al hijo, al hijo, no a la madre. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Finalmente encontramos el llamado del escritor sagrado de esta carta: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ese es el llamado, el que está haciendo aquí el escritor de esta carta. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Tú tienes que quitar los ojos de cualquier otra persona y ponerlos en Jesús, si es que en realidad quieres tú ir al cielo y gozar de la vida eterna. Es evidente y fácil de entender que hay razones muy poderosas para que nuestra mirada esté puesta en la figura de Jesús. Vamos a conocer las razones de este llamado. Hay razones muy poderosas entonces de por qué es que hay que poner los ojos en Jesús. Pregúntale ahí al hermano que tienes al lado, pregúntaselo, míralo a los ojos y dile: ¿en quién? Pregúntale: ¿en quién tienes tú puestos tus ojos? ¿En quién tienes tú puestos tus ojos? Y te lo pregunto a ti también, mi amigo: ¿en quién tienes los ojos tú puestos? Ahora, esa pregunta, si se la hago yo a un muchacho joven, soltero, que esté ya con los ojos así como que, y las hormonas un poco revueltas, él me va a decir: ahí hay una chica, pastor, en la que yo realmente estoy poniendo mis ojos y no sé, la estoy viendo como un prospecto, una candidata, ¿sí?, en una sardina, ¿verdad? Y bueno, yo sé que yo tengo que ir al sacrificio, pero estoy dispuesto. ¿Será esa? Bueno, esa no es la intención, ¿no? Es la pregunta. La intención es relacionada con la salvación, relacionada con tu destino eterno. En alguien tú tienes que poner tus ojos para resolver en dónde vas a vivir la eternidad. Esa es la intención que hay de fondo con esta pregunta. Vamos a escuchar entonces por lo menos 3 razones, 3 por las que hay que poner los ojos en la persona maravillosa de Jesús. Número 1. Primero, porque Jesús nos da entendimiento espiritual. ¿Jesús nos da qué?
Entendimiento espiritual. Jesús es el único que nos da entendimiento espiritual. Número 2. Porque Jesús nos proporciona vida plena y espiritual. Porque Jesús nos proporciona vida plena, vida espiritual. Y número 3. Porque Jesús genera la fe de Dios en nosotros. Jesús genera la fe de Dios en nosotros. Jesús genera la fe de Dios en nosotros. La fe de Dios. La fe de Dios. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Repito otra vez. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos tienen la fe de Dios? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios. Y en este punto vamos a enfocarnos para explicarte justamente eso. No basta con tener fe en Dios. Hay que tener la fe de Dios y esa fe de Dios es la que genera nuestro Señor Jesucristo. El único que puede generar la fe de Dios en nosotros es el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Vamos entonces a enfocarnos en la razón número 1. Dijimos que la razón número 1 por la cual usted y yo debemos poner nuestra mirada, nuestros ojos en el Señor, es porque Él es el único que nos da ¿qué? ¿Nos da qué? A ver, ¿nos da qué? Entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Y vamos a explicar esto. Los ojos a los que se refiere el pasaje no son físicos, sino espirituales. Los ojos, cuando el autor dice aquí, puestos los ojos en Jesús, esos ojos no se refieren a los ojos físicos que tú y yo tenemos, con los cuales podemos ver el mundo físico que nos rodea. Estos ojos físicos no sirven para ver el mundo espiritual. No sirven. Mucho menos tampoco para entender que hay un mundo espiritual. Un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico. Es más, la palabra de Dios nos enseña que todo este mundo físico que nos rodea y que podemos ver con nuestros ojos físicos provino del mundo espiritual. En realidad este mundo físico no es más que un reflejo del mundo espiritual. Un reflejo del mundo espiritual. Y que el mundo físico no es eterno. Una vez fue creado. No existía, pero fue creado a partir de lo espiritual. Lo espiritual es eterno y es primero que lo natural, que lo físico. A su nombre. A su nombre. Existe en el alefato, la lengua hebrea, la lengua sagrada en la que se escribió el antiguo pacto, una letra que se representa pictográficamente con un ojo abierto. Ustedes saben que la Sagrada Escritura fue escrita en el idioma hebreo, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y en griego koiné, el griego popular de los días del Señor y los apóstoles, el nuevo pacto. El nuevo pacto fue escrito en griego, griego koiné. Y el antiguo en hebreo. El hebreo tiene 22 letras. Cada una de esas letras por nombre están identificadas en un salmo. El salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Allá hay 22 párrafos con un título, cada uno de esos 22 párrafos. Esos títulos obedecen al nombre de la letra, porque en realidad el Salmo es un acróstico a la palabra de Dios, basado en los 22 caracteres que conforman
el alefato hebreo. El alefato hebreo comienza con la letra Aleph y termina con la letra Tav. 22 letras, 22 caracteres. Al principio esos caracteres no fueron grafos, no fueron trazos de escrito, no fueron caligrafía. No, fueron pictogramas. Cada letra del alefato hebreo tiene un pictograma que la representa desde el principio. Así, por ejemplo, la letra Aleph es representada por la cabeza de un buey y tiene un símbolo espiritual, tiene un significado espiritual. Asimismo, la última letra, la letra Tav o Tau, es representada por una cruz, un par de palos que están cruzados, una cruz. Y eso también tiene un significado espiritual. Pues bien, la letra que representa o está representada por un ojo abierto, se llama la letra Ayin. La letra Ayin. Esa letra Ayin está representada por un ojo abierto. Fíjense que el autor de la carta dice: ¿puestos qué? Los ojos. Y de ese verso, el verso 2, yo estoy tomando 3 expresiones para mostrarte a ti cuáles son las razones por las que hay que poner los ojos en Jesús. De este verso estoy tomando 3 vocablos. El primero, ya lo estás entendiendo cuál es: ojos. El segundo, el nombre de nuestro Señor, Jesús. Y el tercero, dice, fe, es el tercer vocablo. Entonces, para ilustrarte lo que significa poner los ojos en Jesús, tomo la letra Allí. Debe ser la letra número 16. Ahí entre las 22 letras. La letra Ayin. La letra número 16. Esa letra está representada por un ojo abierto. Pero ese pictograma tiene un mensaje espiritual. Nos envía un mensaje espiritual. Eso no nos habla de tener el ojo abierto para poder ver, para poder observar el mundo natural. No, eso está hablando de tener entendimiento espiritual. Tener entendimiento espiritual. Una persona que tiene el entendimiento espiritual abierto es una persona que no tiene una mente tapada, una mente oscura, una mente cerrada, más sellada que un balín. No, una persona que tiene entendimiento espiritual entiende las cosas del Espíritu, entiende la palabra de Dios, entiende los propósitos de Dios. Y el único que nos puede dar a nosotros ese entendimiento espiritual se llama Jesús, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Nadie más. Nadie más. Repito, ahí la letra que es representada por un pictograma, lo que nos está hablando es de tener entendimiento espiritual, tener visión espiritual para comprender los propósitos de Dios, para comprender la palabra de Dios, para comprender el mundo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermanos? El símbolo espiritual de la letra Ayin nos habla de entendimiento espiritual. Una persona ciega físicamente puede tener entendimiento espiritual de quién es Jesús. Y en esto quiero yo ponerme como ejemplo, de una manera sencilla y humilde. Estoy diciendo aquí que una persona ciega físicamente puede tener entendimiento espiritual de quién es Jesús. Puede tener entendimiento espiritual de la palabra de Dios. Yo soy ciego. Yo estoy padeciendo de ceguera
hace ya unos 7 años atrás. Pero todo obra para bien a los que amamos al Señor, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. A pesar de que yo he sido privado en la actualidad de este sentido que es básico, sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para yo seguir entendiendo quién es el Señor, entendiendo su palabra. Antes, por el contrario, he llegado a comprender, he llegado a entender que esta vista, estos ojos físicos, a veces son distractores que nos impiden a nosotros conocer más profundamente el mundo espiritual. Nos impiden a nosotros comprender con más profundidad la palabra de Dios. Por eso es que es increíble y es interesante que en la Biblia diga que la fe de Dios, ¿por dónde viene? ¿Por la vista? No, dice que viene es por el oír, por el oído, por el oído. ¿Se da cuenta usted? Entonces es cierto. Una persona, aunque esté ciega físicamente, eso no la incapacita para tener entendimiento espiritual de quién es Jesús, de entender su palabra, sus propósitos, de conocer las profundas verdades espirituales de la palabra del Señor. Un valor numérico del nombre de esta letra, el valor numérico del nombre de esta letra es de 4, lo cual nos señala que Jesús es quien nos da acceso al entendimiento espiritual. Escuchen esto y trate de entenderlo espiritualmente. Estas letras del alefato hebreo no solamente son representadas por un pictograma, sino que ellas también tienen un valor numérico. En el idioma hebreo y en el griego también, las letras son números y los números son letras. El nombre de la letra es Ayin. Nombre de la letra Ayin. Ayin se escribe con Ayin y con Nun. Y si usted hace el valor numérico, hace la sumatoria de estas letras, va a calcularle que su valor numérico es 4. El valor numérico de la Ayin, de la letra Ayin, es 4. El nombre de la letra. El nombre de la letra. Cada letra tiene un nombre, desde la primera hasta la última. La Ayin tiene un valor numérico. Además de un símbolo pictográfico que la representa, tiene un valor numérico, 4. Y ese es el valor de la letra en sí, pero del nombre, escuche con atención, nombre de la letra Ayin, ¿cómo se escribe? Esas 3 letras suman 4. Y cuando usted mira en el mismo alefato, la letra número 4, ¿cuál es? ¿Y qué representa? Se va a encontrar con el secreto de que la letra 4 se llama Dalet y es representada pictográficamente con una puerta. ¿Y qué es lo que hace una puerta? ¿Cuál es la función de una puerta? Tiene acceso usted, acceso a algún lugar, a algún sitio. Cuando usted abre una puerta, usted tiene acceso, atraviesa la puerta y la puerta le proporciona un acceso, ¿me entiende? Para entrar o para salir de alguna parte. Pues bien, lo que aquí estamos concluyendo es que la persona que funciona como puerta, metafóricamente hablando, la persona que funciona como una puerta para usted tener acceso al entendimiento espiritual de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, es uno solo y su nombre es el mismo del que estoy hablando.
nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted debe entender por qué fue que Él dijo: yo soy la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, saldrá y entrará y hallará pastos. Juan capítulo 10. Ahí está escrito eso. Entonces el único que te da acceso, porque Él es la puerta, al entendimiento de las cosas de Dios, se llama Jesucristo. Por eso es que tienes que poner los ojos ¿en quién? En Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Solamente cuando la mente de un ser humano abraza el pecado es cuando el entendimiento espiritual se oscurece. Así es. Jesucristo se presenta como la puerta, el acceso al entendimiento de las cosas de Dios, y te hace el llamado. Pero si tú desprecias el llamado del Señor y tú sigues abrazando tu vida de desobediencia y de pecado, entonces, en vez de tener entendimiento, lo que vas a tener es, ¿cómo será lo contrario de entendimiento? Vas a tener una mente torpe, turbada, tapada, entenebrecida, oscurecida. En vez de tener la luz del Señor, tienes la oscuridad de las tinieblas, del diablo. Y eso ocurre cuando una persona quita los ojos de Jesús y los pone en otra cosa o en otra persona. Cuando a una persona se le hace un llamado a que venga al arrepentimiento, que venga a Jesús, y persiste en vivir una vida en el pecado, esa persona se oscurece cada día más. Las tinieblas en él van creciendo cada día más. Su mente se va entenebreciendo, se va oscureciendo moralmente cada día más. Y es difícil que después esa persona venga a los pies del Señor, porque llega a endurecerse tanto, llega a entenebrecerse su mente tanto, que vivirá y morirá en ese estado de condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo punto. Porque Jesús nos proporciona vida plena y espiritual. Ahí está la segunda razón de por qué es que hay que poner los ojos en Jesús. El único que nos proporciona vida plena y espiritual es Él. Nadie más. Nadie más. Él es el autor de la vida. Y Él mismo lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo, dice, aunque el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. A las hermanas de un amigo que había muerto y ya lo habían enterrado, tenía ya 4 días de estar enterrado, a Marta y a María, cuando lo llamaron para que orara por él, para que fuera a la tumba, Jesús le dijo a Marta y a María: solamente cree, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Y ellas entendieron mal el asunto. Le dijeron: sí, sabemos, maestro, que Él va a resucitar allá en el día postrero. Y ahí Jesús, yo me imagino que las increpa y se dirige a ellas y les dice: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. El único que puede dar vida, hermano, y vida eterna, vida en abundancia, es el Señor. Por eso es que hay que poner los ojos en Él. El ciclo de la vida, el ciclo de una vida mínimo establecido por Dios es de 70 años. Salmo 90:10. En el Salmo 90:10, el autor de ese salmo, que es Moisés, nos dice que el ciclo de vida de una persona, el ciclo de vida establecido para una persona son 70 años. Ese es el ciclo de una vida completa. 70 años. Ahora, interesante, 70 es el valor numérico de la letra Allí. 70. Porque cada letra tiene un valor numérico.
La letra Aleph vale 1. La segunda, Bet, vale 2. La décima, la letra Yod, vale 10. Y de ahí en adelante se cuenta su valor por decenas. La letra que sigue, Jaf, vale 20. No 11, sino 20. Aunque es la número 11, vale 20. Pues bien, la letra Ayin vale 70. ¿Y cuántos son los años que dice la Biblia que están establecidos para nuestro ciclo de vida aquí en esta tierra? 70. No es casualidad. No es casualidad. Ahora, aprendamos algo más de lo que ese salmo revela. Aprendamos algo más de lo que está escondido allí en esa expresión, 70 años. La expresión 70 años es el ciclo mínimo de vida terrenal. ¿Cuánto es el ciclo mínimo? Entonces dijimos 70 años. 70 años en hebreo es la frase Shivin Shaneh. Shivin Shaneh. Literalmente, eso es lo que está escrito ahí en hebreo en ese salmo. Salmo 90, verso 10. Shivin Shaneh. 70 años. 70 años. Ahora bien, el valor numérico de la frase 70 semanas es 777. Es decir, una serie de 3 7. Escuche. Si usted coge la expresión Shivin Shani y le hace el cálculo numérico a esas dos palabras, Shivin Shani, 70 años, es lo que traduce al español. Pero si usted suma el valor numérico, letra por letra de esas dos palabras, le da la sumatoria 777. ¿Casualidad? No. ¿Cuántos saben aquí cuál es el número de la perfección divina? ¿Cuántos saben ya eso? 7. 7. Y aquí hay 3 7. Eso nos habla de un ciclo. Y el ciclo está determinado en 70 años. Continuemos. El nombre Jesús en griego tiene un valor numérico de 888. Escuche esto. Es evidente que la plenitud de nuestra vida está en Jesús. También es evidente que Jesús nos provee no solamente vida eterna, sino vida terrena, sino vida eterna. Mi amado hermano, ya les expliqué que en el griego también las letras son números. Y los números son letras. Si nosotros tomamos ahora el nombre Jesús, que aparece ahí en el texto, ¿no?, donde hemos leído en la carta a los Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Si tomamos el nombre Jesús, pero no en hebreo, sino en griego. En griego. El nombre Jesús en griego, si nosotros le hacemos el cálculo numérico al nombre Jesús, en griego es Iesous. Iesous. Si cogemos letra por letra la expresión Iesous en griego, en español Jesús, y sumamos el valor numérico de cada una de las letras, nos va a dar 888. 888. Ahora, en nuestro sistema numérico, que se llama los números reales, ¿sí?, basado en el sistema que inventaron los árabes, el sistema arábigo, después del 1, ¿cuál sigue? Después del 5 y después del 7,
¿No le parece a usted algo interesante que la expresión 70 años, Shivin Shana, sume 777 y que el nombre Jesús sume 888? ¿Por qué no dio, por ejemplo, 666 o 555? ¿Sabe por qué? Porque en esto hay un secreto. ¿Y cuál es el secreto, hermano? El secreto es el siguiente. El número 8 nos habla de eternidad. El número 8 nos habla de nuevos comienzos. Una nueva vida. Nuevos comienzos. Nos habla de lo que es eterno. Lo que es más allá del 7, más allá de la perfección. La eternidad. La eternidad. Y son ciclos de 3-8, así como la expresión Shivin Shana es un ciclo de 3-7. ¿Cuál es el secreto? El secreto es sencillo de entender. Por lo menos yo lo veo así de sencillo. Yo lo entiendo así de sencillo. El único que te puede garantizar plenitud de vida aquí en esta tierra y vida eterna más allá de la eternidad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. A su nombre. 888, valor numérico del nombre Jesús en griego. El nombre hebreo de Jesús es Yeshua. El nombre Yeshua se escribe con las letras Yod, Shin, Vav, Ayin. Es evidente que en el nombre de Yeshua está la vida. Es evidente que en el nombre de Yeshua tenemos entendimiento espiritual. El valor numérico de la expresión Yeshua es 386. Si reducimos este valor numérico a un dígito, nos daría 8. Y el número 8 nos indica eternidad, nuevos comienzos. ¿Entendimos eso? Ahora no miramos el nombre de Jesús en griego, sino en hebreo, Yeshua. Yeshua. Y ahí están las letras con las que se escribe en hebreo el nombre del Señor. Yeshua. Yod, Shin, Vav y la letra Ayin. Fíjate, la letra Ayin una vez más aparece en el nombre de Jesús y está allí al final. Está al final. Yeshua. Cogemos letra por letra y la sumamos y la reducimos a un dígito. ¿Cuánto nos da el dígito? 8, 8, 8, 8. Y el mismo nombre, pero en griego, sumamos cada una de las letras y nos da, ¿cuántos 8 nos da? 3-8. 3-8. Es para que veas y que confirmes que el número 8 nos habla de lo que es eterno. Y el único que es eterno es Dios. Y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y a su nombre, el Padre es el 8, el Hijo es el 8 y el Espíritu es el 8. Gracias, Padre, porque esto tú, Señor, nos has revelado es a los niños, a los que con corazón de niños, Señor, se acercan a ti para aprender de ti. Y esto, Señor, tú se lo has escondido a aquellos, Señor, que con arrogancia se acercan a ti. Pero es a los niños, Señor, aquellos que tienen un corazón abierto y enseñable, a los que tú envías esta palabra. Continuamos. Tercero. Punto 3. Ahora, hay algo aquí que yo quiero que mi esposa le muestre en la pantalla. Ya está en pantalla. Ya está en pantalla, mire. Esto tiene que ver con el nombre Yeshua. Tiene que ver con el nombre Yeshua. ¿Ok?
que es el nombre en hebreo de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Escuche con atención la explicación que ella va a dar acerca de ese nombre. Yeshua es la primera frase que usted ve allí, las 4 letras hebreas. La primera letra es la Yod, después viene la Shin, después viene la Vav y la última letra es la letra Ayin. Eso se pronuncia como Yeshua. Eso significa Dios es salvación. Los judíos negaron que Jesús era el Mesías porque no tenían este entendimiento. Por el contrario, sobornaron a los testigos de la resurrección para que el pueblo no reconociera a Jesús como el Mesías. Eso está en Mateo 28, 12 al 14. Además, alteraron el nombre de Jesús, quitándole la letra Ayin, que está al final de su nombre. El nombre Yeshua es correcto. El nombre Yeshu, quitándole la Ayin, es incorrecto. Sin la Ayin, la palabra significa aquel cuyo nombre será borrado. Ellos construyeron un acróstico, quitándole la última letra del nombre Yeshua. Lo dejaron Yeshu. Pero con estas letras que quedaron, la Yod, la Shin y la Vav, construyeron un acróstico. En hebreo se dice Yimah Shemo Besikro. Yimah Shemo Besikro. Y significa exactamente lo que mi esposa les está diciendo. Aquel cuyo nombre será borrado, será olvidado. Sin embargo, Dios frustró el propósito de los judíos. El apóstol San Pablo, inspirado, escribe a los filipenses en el capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A su nombre. Si se da cuenta, los judíos trataron incluso de deshonrar el nombre del Señor, porque esa expresión Yeshu es un término peyorativo, es un término insultante, blasfemo contra el Señor. ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque no tienen entendimiento espiritual. No tienen entendimiento de quién era Jesús. Por eso le quitaron la Ayin. ¿Me entiende? La Ayin se la quitaron para reducir el nombre del Señor a un término insultante, blasfemo, peyorativo, humillante. Pero Dios frustró el propósito de estos degenerados impíos. ¿Y qué hizo el Señor? Inspiró al apóstol Pablo a escribir esa carta y ese pasaje para exaltar el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que estaban en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Dale el aplauso al Señor si puedes, hermano. Número 3. Porque Jesús genera la fe de Dios en nosotros. Esa es la tercera razón por la que hay que poner los ojos en Jesús. El vocablo hebreo emuná es equivalente al vocablo griego pistis, y ambos traducen fe. ¿Cómo se dice fe en hebreo? Emuná. ¿Cómo se dice en griego? Pistis. Esos dos términos traducen ambos fe. Fe. Cuando dice el texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. De la fe. Pero ¿cuál fe? No es la fe que todo el mundo dice tener en Dios, porque hasta los demonios, dice en la Biblia, que creen. Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero aquí estamos hablando de la fe de Dios. Esa fe de Dios tiene varios significados.
ese vocablo fe tiene varios significados. Escuchemos. El significado de la fe es múltiple. Fe es fidelidad, fe es confianza, fe es firmeza, fe es certeza, fe es convicción. Mire todos los significados que tiene ese vocablo. Fe no solamente significa creer, como algunos piensan. Hasta los demonios, dice Santiago capítulo 2, verso 19, hasta los demonios creen y tiemblan. La fe a la que se está refiriendo la palabra de Dios es una fe que genera, escucha, genera fidelidad, ¿ven? Genera confianza, significa también firmeza, significa convicción, significa certeza. Cuando yo digo que tengo fe, la fe de Dios, esa fe debe tener esas cualidades, esas características. Mi fe tiene que ser una fe que me inspire a mí a ser fiel, fiel a mi Dios, fiel al Señor, fiel a la iglesia, fiel a mi esposo, fiel a mis principios, fiel a la palabra de Dios. Fidelidad o lealtad. Entonces, un creyente que diga que tiene fe, pero no es fiel a su esposa. Un creyente que diga que tiene fe y no es fiel a sus propios principios morales o espirituales. Un creyente que diga que tiene fe, pero no es leal a su iglesia, a la visión ministerial de sus pastores. ¿Qué clase de fe es la que tiene esta persona entonces? Una persona que dice que tiene fe, pero no es firme en su andar, en su carrera como cristiano. Una persona que no es firme en lo que cree, cualquier cosa le mueve el piso. Una persona que dice que tiene fe, pero no es una persona que inspire y genere confianza. ¿Qué clase de fe será esa? Te digo, esa no es la fe de Dios, con toda certeza te lo afirmo. No es la fe de Dios. La fe de Dios genera todas esas cosas que estoy ahí mencionando. Fidelidad, firmeza, confianza, convicciones firmes. ¿Ve? Certeza. La fe de Dios genera algo que se llama esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso fue que un gran pensador, un gran maestro dijo estas palabras: donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay esperanza. Donde hay esperanza está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Todas estas virtudes las genera la fe en Jesús. También llama la atención que del vocablo hebreo emuná se deriva la palabra amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa palabra amén se deriva del vocablo emuná, se deriva del vocablo fe. Por eso fue que los traductores de los relatos evangélicos, especialmente en el de Juan, donde el Señor usa mucho esta expresión: de cierto os digo. La usa muchas veces el Señor. De cierto os digo. Muchas veces los traductores así lo hicieron. Resulta que en el texto del idioma griego en original no dice desierto. ¿Sabe usted cómo dice literalmente? Dice: amén os digo. Amén os digo. Es porque esa expresión está hablando
de algo que es verídico, algo que es fiel, algo que es fidedigno, que es digno de confianza. Cada vez que Jesús decía esto, hacía una poderosa afirmación, una palabra de fe. Él siempre decía, después que usted lee, de cierto, de cierto. Alabado sea el Señor. Continuamos. Amén es un acróstico cuyo significado es: el Señor es el Rey, Dios es fiel. La Biblia nos dice que el amén de Dios es Jesucristo. Apocalipsis 3:14. Vamos a leer ese pasaje y les voy explicando. El término o el vocablo amén no es propiamente una palabra, es un acróstico que se construye con las letras A-M-E-N. En el hebreo, amén es un acróstico y se construye con estas palabras: Adonai Melech el Neman. Adonai Melech el Neman. Y lo que significa es: el Señor es el Rey. El Señor es el Rey. Dios es fiel. Eso es lo que significa la expresión amén. Escuchemos. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. ¿Quién es el amén de Dios según Apocalipsis 3:14 entonces? ¿Quién es el amén de Dios? Jesucristo. Él es el amén de Dios. Si no te quedó claro, vuelve, solicita las notas, solicita el bosquejo y te lo enviamos con todo gusto. El amén de Dios es Jesucristo. Por eso era que él decía, cada vez que iba a dar una afirmación poderosa, una afirmación de fe, una palabra de fe, él decía: de cierto, amén, amén os digo. Alabado sea el Señor. Concluimos. Hasta el día de hoy, ninguno que ha puesto su mirada, su esperanza, su fe y su confianza en el Señor ha sido defraudado por Él. Conviene que hoy nosotros hagamos lo mismo, para que nuestra salvación se arraigue con más firmeza en nuestro Salvador y Señor. Acepte usted el llamado que hoy queremos hacerle en el nombre del Señor, para que seas libre, sano y salvo. Amén. Aquellas personas que me han escuchado o que me han visto a través de esta transmisión, yo quiero hacerles esa invitación, ese llamado, para que hoy recibas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, tu único Dios. Si esta es tu decisión, quiero conducirte en una oración que va a expresarle al Señor tu confianza en lo que has oído de su palabra. Diga conmigo estas palabras, dígalas conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y con fe hoy te pido que entres en mi corazón. Entra en mi corazón, séllame con tu Espíritu Santo y perdona todos mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Hazme nacer espiritualmente de nuevo. Y engendra en mí una nueva vida. Engendra en mí tu fe. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres fiel, tú eres verdadero. Y ninguno de los que a ti se acercan, tú le echas fuera. Recíbeme, Señor, como tu hijo, porque yo te confieso hoy te confieso como mi único Salvador, como mi Señor y mi Dios. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.